visto el tema de comunicación y en esta tercera semana vamos a revisar el tema de gramática. ¿Ok? Ahora, el tema de gramática es bastante importante y les voy a explicar. La gramática va a ser una de las entidades que nosotros vamos a revisar a lo largo del curso. ¿Ok? Va a ser una de las entidades, pero vamos a ver varias. ¿Qué es la gramática? La gramática va a ser una disciplina que va a estudiar las partes constitutivas de una lengua, ¿sí? Va a estudiar las partes de la lengua. ¿Qué hemos dicho que era la lengua? Son ideas que se expresan mediante el habla. No, no sirven para comunicarnos, para comunicar algo. Es el Sí, lenguaje, está bien, el idioma. muy bien, excelente. ¿Reglas del La lenguaje? lengua, habíamos dicho que la lengua es la parte social del lenguaje, ¿no ve? La parte social del lenguaje. No se van a olvidar, la lengua es la parte social. Al ser la parte social, es el conjunto de significados y significantes que nosotros tenemos en nuestra mente. Está en nuestra mente, en el proceso de formación de palabras que compartimos significados con otros. ¿Ok? Entonces, no se olviden eso. Y justamente la gramática va a estudiar las partes constitutivas de esa lengua. Alguien había dicho la lengua es el idioma y tiene toda la razón. La lengua también se va a representar en el idioma que nosotros hablamos, ¿sí? Es el idioma. La parte social es nuestro idioma. Ahora, nosotros vamos a ver las partes que constituyen a esta lengua en un determinado idioma. Vamos a encontrar sus principios, sus reglas y algunos preceptos, ¿ok? Para que podamos comprender esta lengua. Ahora, va a haber dos tipos de gramática. La gramática prescriptiva y la gramática descriptiva, ¿sí? La gramática prescriptiva y la descriptiva. ¿Qué es la gramática prescriptiva? Como su nombre lo dice, prescriptiva, quiere decir el uso adecuado, el uso correcto de la lengua, ¿ok? El uso correcto de la lengua. Quiere decir que nosotros en esta gramática prescriptiva vamos a estudiar puras normas, cómo deberíamos escribir correctamente, cuál es la verdadera forma en la que nosotros tendríamos que armar palabras, oraciones o redactar textos. Esa es la gramática prescriptiva, ¿ok? En cambio, la gramática descriptiva es aquella que va a describir el estado actual, el uso real de la lengua, ¿ok? La prescriptiva nos dice qué es lo correcto, cómo debería ser. En cambio, la descriptiva, ¿cómo es? Con sus errores, con sus falencias, ¿ok? Entonces, prescriptiva y descriptiva. Ahora, esta lengua tiene niveles. Por favor, esta parte no se van a olvidar. Dentro del idioma, cuando analizamos la gramática, vamos a ver que la gramática tiene niveles. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la gramática estudia las partes que constituyen a una determinada lengua, es decir, sus partes. Imagínense que toda la lengua, todo nuestro idioma es un rompecabezas muy grande. Cada una de las piezas de nuestro rompecabezas va a ser una parte, por eso se llama parte constitutiva. Y en esta parte constitutiva nosotros vamos a ver que hay muchas formas de armar las palabras, la lengua. Y a esos niveles se los va a denominar niveles de la gramática. Y son 4. Uno, la fonética. ¿Ya? ¿Qué es la fonética? Les voy a dar un ejemplo. Quiero que me pronuncien cómo suena esta letra.
¿Cómo suena? No qué se llama esta letra. G. G. ¿Cómo suena esta letra? G. Se llama G, pero a ver cómo suena. ¿Se acuerdan cómo en primaria nos han dicho cómo suenan las letras? ¿Cómo suena? G. Es G. 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 muy bien. Muda. Suena G. Excelente, muy bien, suena G. Esta es un sonido. Luego vamos a decir cómo se llama esta letra, pero en el nivel fonético solo nos importan los sonidos de la lengua, los sonidos. A estos sonidos G se los va a denominar fonos, ¿ya? Se los denomina fonos. A los sonidos independientes, solo a los sonidos G. Por ejemplo, esta otra letra, ¿cómo suena? Ah, A. Ah, ¿no ves? Es fácil. Ah, ¿esta cómo suena? G. T, Gat. T. T. ¿Y esta? Oh. O. O. Muy bien. Entonces, cada una, el sonido de estas letras son fonos, solo el sonido, no cómo se llaman las letras. El sonido G, A, O son fonos. Eso estudia la fonética, los sonidos. Luego tenemos a la fonología. ¿Qué es la fonología? La fonología va a estudiar las unidades mínimas sin significado. ¿Se acuerdan qué eran estas unidades mínimas sin significado? Los códigos como letras. Segunda Excelente, son las articulación. letras, ¿ya? Ahora sí vamos a hablar de nombres. ¿Cómo se llama esta letra? G. ¿Cómo se llama? Muy bien. ¿Cómo se llama esta otra? A. A. ¿Cómo se llama esta otra? T. T. Y esta, O. O. muy bien. A estos ya nombres de las letras, que son igual unidades mínimas, se las denomina fonemas, ¿ok? Y los fonemas son importantes porque igual son unidades mínimas, pero ya los fonemas los utilizamos para agruparlos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos gato. Primero tenemos los fonos, que solo son sonidos aislados. Luego tenemos los fonemas, que ya son las letras como tal, ¿sí? Luego vamos a tener a la morfología. La morfología ya va a estudiar partes específicas de una palabra que tienen significado por sí mismas. ¿Se acuerdan que les había dicho que en la palabra gato, la letra G, la letra A y la letra T ya me dan el indicio de que voy a hablar de un gato o de una gata o de un gatito? La G, la A y la T juntas conforman un morfema, ¿sí? Un morfema, porque está estructurado y ya tiene un significado por sí mismo. Los fonos y los fonemas no tenían un significado porque estaban solitos. G, G, A, T, T, estaban solitos. Pero los morfemas ya vienen juntos y juntos cobran un significado. Por ejemplo, gat, ya sé que voy a hablar de un gato o de una gata. Y el morfema o también me va a dar un significado. En este caso, de que estoy hablando de un masculino, ¿no ve? De un macho, de un masculino singular. Esos van a ser los morfemas. Ya van a ser unidades mínimas, pero con significado. Y finalmente tenemos a la sintaxis. La sintaxis ya va a ser la forma en la que nosotros
vamos a, si alguien decía esos no eran los lexemas, sí, ahorita vamos a revisar los dos tipos de morfemas, ¿sí? Tienes toda la razón, pero ahorita vamos a revisar porque cada uno de estos se divide, pero para no confundirlos es para que se hagan una idea general. Ahora, ¿qué es la sintaxis? La sintaxis ya va a ser la unión de varias palabras. Por ejemplo, aquí teníamos una oración, ¿no? Es una disciplina que estudia de forma sistemática las partes constitutivas de una lengua, por ejemplo. Esto se llama sintaxis. Al conjunto de palabras que cumplen una función y están combinadas y que forman oraciones. Eso es la sintaxis, ¿no? La forma en la que nosotros juntamos las palabras y podemos formar oraciones. ¿Se entiende? Sí, Lice. Muy bien. Ahora, vamos a entrar a la semántica. Bueno, en realidad esta semántica va a ser un aspecto complementario, pero no se van a confundir. La semántica no forma parte de los niveles de la gramática. No, tenemos solo 4 niveles. 1, 2, 3, 4. Pero la semántica es una disciplina que, como sabemos, estudia el significado, el vocabulario de las palabras, ¿no? ¿Qué significa cada palabra? No es un nivel de la gramática, porque habíamos dicho que la gramática es qué partes constituyen a una lengua, ¿no ve? Las letras, los sonidos, los morfemas y luego el conjunto de palabras. Pero en la semántica estudia el significado de las palabras completas. Entonces la semántica nos va a ayudar a comprender la gramática, pero no va a formar parte de los niveles, ¿sí? No es un nivel de la gramática, únicamente nos ayuda a comprender los significados. Por ejemplo, gracias a la semántica, nosotros sabemos que gato es un animal de 4 patas, con 2 orejas, y es un animal doméstico, ¿sí? Eso es, pero no forma parte de los niveles, ¿ya? Ahora, tal vez ha quedado varias dudas, pero vamos a revisar con calmita cada una de ellas. Y aquí es donde vamos a revisar cómo son y en qué se dividen. Vamos a empezar con la fonética. Ok. Ahora, les había dicho que la fonética es una rama que va a estudiar los sonidos del lenguaje, tanto la parte acústica como la que se escucha, como la que articulamos, la que se habla. ¿No ven? Entonces, los fonos únicamente son sonidos. Tu, gu, o, la S. Son solo sonidos. T, G, O, S. Son sonidos. ¿Sí? Cada uno de estos es denominado fono. Es un fono, ¿ok? Los fonos son sonidos aislados, ¿ok? Y estos fonos tienen muchas variantes. Tienen muchas variantes porque cuando nosotros articulamos los sonidos, vamos a poder con este sonido formar muchas palabras. Por ejemplo, decir tanto, tallo, tina, ¿sí? Entonces tiene muchas variantes. Y estos sonidos de la fonética, los fonos, están en el plano del habla. A ver, quiero que piensen un ratito. ¿Por qué están en el plano del habla? Ya lo hemos revisado en la anterior clase, el plano del habla, ¿no ve? ¿Por qué creen que los fonos están en el plano del habla? Porque usamos tanto los sonidos al hablar, se usa tanto el aparato con... ¡Ay, me estío! Usamos fonador. Estaba haciendo muy, muy bien. Excelente, excelente. Esa era la respuesta correcta. Muy bien. Sí, totalmente correcto. Usamos
y decimos que la fonética está dentro del habla, porque les había dicho que el habla es individual, es propio y tiene muchas fases, ¿no ve? Para empezar, es cuando nosotros preparamos a nuestros órganos para articular palabras. Y al decir t, es lo que estamos haciendo. Usamos órganos internos para articular t, g, ¿ve? Cada uno lo está articulando. Entonces, es habla. Los fonos corresponden al plano del habla. ¿Ok? Así que no se van a confundir eso. Los fonos corresponden al plano del habla. ¿Ok? Ahora, dentro de los fonos nosotros vamos a ver que hay muchas formas de articulación. Por ejemplo, una se llama alba. Este es solo un ejemplo. Ya más adelante lo vamos a revisar con calma y esto es ya para los que estudian lingüística. Pero este es solo un ejemplo. Por ejemplo, cuando queremos pronunciar la letra N, podemos hacerlo de dos formas, utilizando algunas en nuestro paladar, en nuestra lengua, y decir la palabra nido, nido. Cuando hablan de la palabra nido, a ver, repítanlo, nido, sus dientes chocan con la lengua, nido, ¿lo ven? Recording in Y progress. hacen como una especie de sonrisa, nido, hacen como una especie de sonrisa. Entonces, cuando hablamos de alveolar, como hacemos una especie de sonrisa, es el uso de la N, el sonido de la N con la palabra I, D, O cambia, nido. Pero también hay otra forma de pronunciar la misma N cuando está al medio y decimos banco. Es diferente, ¿no ve? Banco. Es la misma letra, pero la forma de articulación es diferente, ¿sí? Una es alveolar y otra es velar. Esto es un ejemplo nada más, ¿ok? Es un ejemplo. Para que entiendan que los fonos tienen muchas variantes a pesar de ser el mismo sonido. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar de la fonología. Habíamos dicho que la fonología igual va a estudiar las unidades mínimas sin significado, pero ya no va a estudiar los sonidos, ¿sí? Sino se va a centrar en las funciones de estos, ¿sí? Es decir, vamos a formar sílabas y palabras con estos. Y para formar sílabas y palabras, pues necesitamos las letras, ¿ok? Y para eso vamos a hablar de los fonemas. Los fonemas están relacionados con los fonos, pero los fonos son aislados. G, T, están aislados. En cambio, los fonemas ya van a formar parte de una estructura que nos va a permitir identificarlos. Por ejemplo, aquí tenemos la letra G. Este es el fonema G porque forma parte de esta palabra. Aquí tengo la E, la L, la E, la G, la A, la N, la T y la E. Elegante. ¿Sí? Este fonema G forma parte de una estructura. Es una letra G que forma parte de una estructura y se denomina G. ¿Ok? Ahora, tenemos la letra F, que igual es otro fonema. Y aquí ya le cambia el significado a nuestra palabra. Solo cambia aquí la G y la F. Aquí dice elefante. ¿Ven? Es el fonema F. Los fonemas están todos constituidos dentro de la lengua, ¿ya? Ya no dentro del habla. Los fonos son dentro del habla, pero los fonemas van a ser dentro de la lengua. ¿Por qué? Porque los fonemas ya forman parte de un sistema de las palabras. Y habíamos dicho que las palabras ya son parte social, porque el decir elegante, esta palabra que significa formal, puede hacer referencia a un traje elegante, pues ya forma parte de un acuerdo, de una convención social de que elegante se refiere a tal cosa. ¿Lo ven? Entonces, esta es la diferencia entre fonos y fonemas.
Muy bien. Ahora, vamos a pasar a la otra categoría mayor. Ya habíamos dicho que es la morfología. Ahora sí la vamos a explicar con calmita, porque sí, alguien decía que esos eran los lexemas, y sí, pero ahora vamos a detallar eso, porque la morfología es muy grande, ¿sí? Y para esto les pido que presten un poco de atención. ¿Qué es la morfología? La morfología habíamos dicho que va a estudiar la estructura interna de las palabras, sus componentes internos, estructura interna de las palabras. Eso es la morfología. Ahora, dentro de una palabra, nosotros tenemos muchas partes, ¿no ve? Por ejemplo, dentro de una palabra podemos tener, digamos, aquí te voy a anotar una palabra. Nuestro ejemplo clásico. Esto es una palabra, ¿verdad? Gato, es una palabra. Dentro de esta palabra, yo voy a tener muchas estructuras internas, es decir, partes en las que se va a dividir esta palabra. A esas partes en las que se divide esta palabra, pues las vamos a denominar morfemas, ¿ya? Ahora, las mínimas de la morfología, ¿sí? Así como de la fonética eran los ah, fonos y de la fonología los fonemas, de la morfología van a ser los monemas o morfemas, ¿sí? Que son componentes de una palabra, es decir, esta palabra, ¿ok? ¿Y qué son los monemas o morfemas? Ya habíamos dicho que son unidades con significado. No son palabras completas, son partes de una palabra, pero con significado. Ahora, hay dos tipos de morfemas. ¿Sí? Esa parte entienda bien, porque esa parte ya no la hemos visto. Hemos explicado lo de los lexemas, porque les dije esto lo vamos a revisar más adelante con calmita, ¿no ven? Entonces, ¿qué son los? Va a haber dos tipos de morfemas, los morfemas libres y los morfemas ligados, ¿sí? Hay dos tipos de morfemas, los morfemas libres y los morfemas ligados. ¿Ok? Ahora, como hay dos tipos de morfemas, vamos a iniciar por los morfemas libres, ¿ok? Como su nombre lo indica, son partes de la palabra que son totalmente libres. Es decir, que no necesitan estar juntos a otra palabra. Los podemos usar solos. Podemos iniciar las palabras con estos porque no están ligados a nada, ¿sí? Son libres. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, hay dos tipos de morfemas libres. Esto lo voy a anotar para que no se confundan. Morfemas libres. ¿Ok? Morfemas libres. Hay dos tipos. Unos van a ser los léxicos y aquí van a estar los lexemas. ¿Sí? Aquí recién van a estar los lexemas. Léxicos. Y otros van a ser los funcionales o también llamados gramaticales. Entonces, morfemas libres hay dos, léxico y funcional. ¿Ok? Léxico y funcional. Ahora, ¿a qué se refiere con morfema léxico? ¿Qué era un lexema? ¿Quién se acuerda? Todas las letras son palabras raíces. ¿Es la raíz de la palabra? Unidad mínima con significado. Muy bien, es la raíz. Excelente. Todas las respuestas eran correctas. A ver.
Por ejemplo, un lexema es una palabra raíz. Por ejemplo, pan es una palabra raíz, porque no la puedo dividir en otras unidades a esta palabra. No la puedo dividir, es una sola, ¿ok? Es una sola. Si la dividiera, ya serían fonemas, ¿no ve? P, A, N. Y no puedo dividir a esta palabra, ¿sí? Pan. Ahora, se dice que es léxico porque es libre, porque pan yo la puedo utilizar iniciando una palabra. No está ligada a nada, la puedo utilizar como yo quiera. Escribo la palabra pan, una palabra léxico raíz. Es una palabra léxico o raíz. Ahora, al ser un morfema léxico, es independiente, ¿sí? Es independiente, es muy independiente. Pero también vamos a tener a la parte funcional o gramatical, ¿sí? Los morfemas gramaticales o funcionales van a ser palabras libres, pero que van a tener una función de apoyar a otra palabra. Por ejemplo, la palabra el. ¿Se entiende? El es una palabra que no se puede dividir porque es un morfema que tiene un significado, ¿sí? Sabemos que habla de un masculino singular y que denota un pronombre, ¿no ve? El. ¿Es libre? Sí, porque yo puedo utilizar este él con cualquier otra palabra, ¿sí? No depende de otra cosa, es libre. Entonces es un morfema libre, pero este morfema, a diferencia de este, es funcional porque tiene un apoyo gramatical. En cambio, el pan es una palabra raíz. ¿Se entiende? Palabra raíz y palabra funcional. Entonces, esto tiene los morfemas libres funcionales ayudan a la gramática, por eso se llaman gramaticales. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Puedes repetir ¿Puedes los repetir, por morfemas favor? Internet está un poco. funcionales? Ok. Voy a volverles a repetir porque sí es bastante larguito esto. Les había dicho que hay tipos de morfemas, ¿ok? Hay tipos de morfemas. Los morfemas libres, que es lo que estamos revisando hoy, morfemas libres. Hay dos tipos de morfemas libres, los léxicos y los funcionales. Léxicos y los funcionales. Son libres porque son independientes, no se van a olvidar eso. Son independientes, no dependen de estar juntos a nada. Podemos colocarlos por sí mismos. La diferencia está en que los léxicos son raíz, son palabras raíz. En cambio, los funcionales son estructuras gramaticales que igual son libres, pero no son raíz de nada, funcionan independientes. Por eso les decía, son llamados gramaticales, porque por lo general son estructuras gramaticales como yo, él, ella, pero, los, son gramaticales. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de eh, morfema léxico raíz, un ejemplo que ya habíamos dado antes, les voy a colocar esto. Esta palabra gat, sin la O, es una palabra raíz, porque a partir de gat, yo ya sé que puedo referirme a un animal, puedo decir gato, gata, gatito, gatuno, gatúbelo, todo relacionado. Entonces es una palabra raíz. Y aclaro, por supuesto, que aquí lo voy a complementar, pero esta es mi palabra raíz. Ahora, un morfema libre
gramatical o funcional es cualquier elemento que apoya a otra palabra. Por ejemplo, el gato, la gata, los gatos. Todas esas son morfemas funcionales gramaticales. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Estamos hablando solo de morfemas libres, que son léxicos y funcionales. ¿Se entiende? Sí, Lice, gracias. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a pasar al otro tipo de morfemas, que van a ser los morfemas ligados. Como su nombre lo indica, morfema ligado, quiere decir que va a unirse a un morfema. ¿Y a dónde pues se va a unir? A un morfema libre, porque los morfemas libres eran independientes, ¿no ven? Entonces, ahora voy a volver a escribir. Aquí tengo el, que era un morfema libre, pero funcional. Y aquí voy a tener un morfema gat. Y le voy a poner otro, go. Habíamos dicho que este era un morfema libre, ¿no ve? Este era libre. Gat igual era libre porque era una raíz, gat. Pero esta O que ustedes ven acá es otro morfema. Pero este morfema, a pesar de que tiene significado propio, porque significa masculino, ¿no ve? Y singular, este morfema ligado está unido al otro morfema libre. Si yo colocara la O solita, no tiene mucho sentido, no se entiende, puede significar muchas cosas. Tiene un significado por sí mismo la O, ¿verdad? Pero solo cobra valor cuando está unido, ligado a un morfema libre. Por eso pongo gat, morfema libre, o morfema ligado. ¿Se entiende? Morfema ligado. Ahora, dentro de los morfemas ligados hay dos tipos, los flexivos y los derivativos. ¿Qué son los flexivos? Son los que van a añadir información gramatical, ¿sí? Pero por sí mismos no pueden crear una palabra nueva. Por ejemplo, la O. La O solita tiene significado, pero solita no puede crear una palabra nueva. ¿No ven? No es solita, no es nada. Entonces, sí o sí tiene que ir ligado a otra palabra, a un morfema libre, para que pueda tener significado. Y se dice que son flexivos porque van a brindar información gramatical a la palabra, ¿sí? Información gramatical. Eso lo vamos a revisar uno por uno, no se preocupe. ¿Qué tipo de flexibilizaciones puede haber? Vamos a revisar. Una de ellas es, por ejemplo, ¿qué información proporciona esta O en esta palabra? ¿Es masculino? El gato es macho. Masculino. Género. Excelente, género. Género y número, muy bien. Nos proporciona información del género. Género Sabemos que y es número. macho. Muy bien. Género y también del número. Sabemos que es un gato porque no hay, solo es O. Y sabemos que es género porque es macho, ¿sí? Masculino. Género y número. Ese es mi morfema ligado, que proporciona información gramatical. Y es flexivo porque solo me da esa información, ¿sí? Se llama flexivo porque solo me proporciona esa información del género y del número, nada más. Flexibiliza, por eso se llama flexivo, porque modifica un poco la palabra. En vez de decir gato, yo puedo decir gata, puedo decir gatos, plural. Lo flexibiliza, pero no le cambia el significado. Sabemos que seguimos hablando de un animal de 4 patas, ¿no ve? Lo flexibiliza, pero no cambia mucho. ¿Se entiende? Ahora, el otro es el derivativo. En el derivativo ya podemos hablar de que no solo se flexibiliza, sino va a generar algún cambio
en la palabra. No necesariamente le va a cambiar todo el tenor a la palabra, pero sí va a haber un cambio más importante. Ya no va a brindar información adicional, sino va a cambiar la palabra. Por ejemplo, si yo digo el mismo lexema GATS, pero en lugar de ponerle una O, le pongo gatuno. Este es mi nuevo morfema ligado, porque está junto a mi palabra raíz, pero esta vez es derivativo, ¿sí? Acuérdense de derivativo de las palabras derivadas, ¿ok? Cambia de mayor forma mi significado, ¿no? Los morfemas derivativos por lo general son los afijos, ¿sí? Los que se aumentan cuando queremos colocar, ¿sí? Y tenemos aquí en los afijos, los prefijos, los sufijos, los infijos, que lo vamos a revisar uno por uno. Pero por ahora, esos son los derivados. ¿Se entiende? Sí, licenciada. Súper, muy bien. Ahora, ahorita vamos a detallar un poquito, vamos a hacer ejercicios y algunos ejemplos, pero antes vamos a terminar de dar el contexto general de todos los elementos. ¿No ve? Ya la sintaxis les dije que ayuda a formar palabras y a relacionar varias palabras en una oración. A las unidades mínimas de la sintaxis se las va a denominar sintagmas. No se van a olvidar. A las unidades mínimas de la fonética se llaman fonos, ¿no ve? Unidades mínimas de la fonología, fonemas. Unidades mínimas de la morfología, morfemas. Y las unidades mínimas de la sintaxis, pues son el sintagma. ¿Para qué se van a utilizar los sintagmas? Para formar oraciones. ¿Ya? Entonces, el sintagma es una estructura funcional que va a ayudar a formar una oración. El sintagma no es una oración completa. No es completa. Luego, con varios sintagmas, vamos a poder formar una oración. ¿Ya? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Así como estábamos hablando del gato, ¿no ven? Cuando yo pongo este morfema, este otro morfema, y ahora le aumento otro conjunto de morfemas, hasta aquí el gato, yo tengo un sintagma. Esto es un sintagma, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya es una unidad de análisis. Aquí está completo. Ya no solo es una palabra gato, sino estoy diciendo el gato. No estoy diciendo un gato, estoy diciendo él. Ya sé que es masculino, ya sé que es singular. Estoy hablando del gato de no sé quién, pero ya me da más información. Entonces es un sintagma, es una estructura funcional. Y lo puedo unir a otra estructura funcional, otro sintagma, que en este caso es juega. Cuando yo digo juega, ya puedo saber si es plural, si es singular, ¿verdad? Solo con decir juega. Puedo saber que alguien está jugando, juega, alguien juega. No sé quién, pero alguien juega. Y cuando yo uno dos sintagmas, el gato juega, ya formo una oración. Sintagma más sintagma va a formar una oración, ¿sí? Y la sintaxis se trata de eso, de armar sintagmas a partir de morfemas para generar oraciones completas, ¿ok? El gato juega. ¿Se entiende? Una consulta, licenciada. ¿Cuántos sintagmas tendríamos que conocer para conocer bien la estructura de la oración? O esa parte no la entiendo. Ah, ya, eso lo vamos a ver con calmita. Porque sintaxis es todo un tema que vamos a avanzar, ¿ya? Ahorita solo estamos dando generalidades más, definiciones, a qué se refiere cada una de ellas, pero lo vamos a revisar. Ahora,
de manera puntual, no hay un número limitado de sintagmas. Podemos utilizar muchos. Por ejemplo, puedo añadir otro sintagma. Por ejemplo, el gato juega en la calle. Puedo añadir otro. El gato juega en la calle mientras su dueño lo busca. Y puedo ir aumentando. No hay un número, ¿sí? No hay un número mínimo o máximo, pero para que sea una oración completa sabemos que tiene que haber un sujeto y tiene que haber un verbo, ¿ok? Entonces, ahí sabemos que es una oración. Ahora, lo único que tenemos que saber de la sintaxis es que tiene que haber concordancia entre los elementos. Tiene que haber una construcción en orden correcto. No puedo poner juega el gato, estaría incorrecto. Hay partes de la oración, sujeto, verbo, y luego vamos a añadir predicados. Y puede haber distintas clases de oraciones, pero lo vamos a revisar más adelante. ¿Ok? Listo, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Ahora, como les decía, vamos a ver cada uno otra vez, pero esta vez con mucho detalle. Es bastante información, por eso está dividido así en partes, porque realmente es bastante y si avanzamos todo en una sola clase, nos vamos a confundir. Vamos a avanzar el tema de morfología. Esto más les voy a dar. Recuerden que morfología, pues es la unidad de análisis mínima que nosotros podemos tener. Unidad de análisis mínima, ¿ok? Lice, ¿va a ser un tema? Y pues cada morfema, sí, morfología va a ser, vamos a avanzar a la siguiente clase, morfología y sintaxis. Sí, no, creo que solo morfología. Y la siguiente clase, sintaxis, porque es largo. Les había dicho que hay lexemas y que también hay morfemas. A ver, lexemas y morfemas. Lexemas, morfemas. ¿Ok? Entonces, los lexemas ya habíamos dicho que es la palabra raíz y los morfemas, pues que tienen un significado gramatical y que modifican a la palabra raíz. Eso lo vamos a revisar con calmita. ¿Ok? Entonces nos veríamos el día miércoles a las 6 de la tarde. Ya. Chao, licenciada. Ya, gracias, Hasta licenciada. luego, muchachos. Hasta el día miércoles. Hasta luego, Lice. Hasta el día miércoles, muchachos. Nos vemos.